Y llegamos ahora al capítulo 28. Tenemos aquí la invasión inmediata de Efraín. Ese es el reino del norte, de parte de Asiria. Y aquí tenemos un cuadro del futuro y una advertencia para Jerusalén. Hemos finalizado con una sección y ahora en este capítulo entramos a una sección completamente nueva. En los capítulos 24 al 27 estuvimos observando profecías que se referían completamente al futuro. Ahora, en los capítulos 28 al 35, tenemos otras profecías, las cuales se refieren a una situación local y que tienen un cumplimiento que ya ha pasado, ya ha ocurrido. Y ya hemos tenido esto en el pasado. Vamos a ver ahora que se nos presentan juntas en una forma maravillosa. Estas se extienden hacia el futuro y cubren el mismo período que la sección anterior. En esta tenemos 6 ayes. Y esta sección culmina en la gran batalla de Armagedón, o la guerra de Armagedón, debemos decir. Y eso es en el capítulo 34. Y luego le sigue el beneficio del milenio, que es llevado a la tierra en el capítulo 35. Hay muchos que conocen acerca del capítulo 35, pero no conocen mucho acerca del capítulo 34 de Isaías. Pues bien, hablando ahora del capítulo que nos concierne hoy, el capítulo 28, tenemos una ilustración muy buena de la combinación de las profecías cercanas y futuras, de los hechos pasados y de los hechos futuros, aquello que ha sido cumplido y de aquello que será cumplido, de aquello que es local e inmediato y aquello que es general y en el futuro lejano. Ahora el reino del norte de Israel se define aquí por el nombre de Efraín, y este reino muy pronto irá a la cautividad a Siria. Fue en el año 721 cuando el rey de Siria, Salmanasar, invadió al reino del norte, derribó el reino y tomó a la gente en cautividad. Eso es lo que tenemos ante nosotros. Tenemos pues aquí la inmediata caída a la cautividad de Efraín. Y el primer versículo de este capítulo 28 dice: «Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino». Aquí se refiere al reino del norte. Una de las cosas que ha hecho caer a tantas naciones ha sido el licor, el alcohol. Los ebrios que se mencionan aquí son literalmente borrachos, y también aquellos que lo son espiritualmente. Y cuando lo son espiritualmente, están llenos de orgullo y borrachos de soberbia. Se encuentran en un estado de estupor en cuanto al entendimiento espiritual. Ahora, en el versículo 3 encontramos lo siguiente: «Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín». Quizá a usted no le guste eso, pero Dios nunca pide disculpas. Él nos dice que eso es lo que Él hizo. El profeta nos presenta aquí este cuadro de una persona borracha, y esta es una civilización de alto nivel que había sido desarrollada en el reino del norte. Todo lo que uno tiene que hacer hoy es ir a una montaña de Samaria, donde está el palacio que construyeron Omri y Acab. Allí es donde vivieron Jezabel y Acab. Y amigo oyente, el Señor siempre le da a los impíos y a los ricos los mejores lugares para vivir. Y creemos que quizás sea algo justo, ya que ellos no van a tener un buen lugar donde estar en la próxima existencia, en el próximo mundo. Así es que tienen las cosas más lindas aquí. Ese es un lugar muy hermoso en esa tierra. De allí uno puede contemplar el mar Mediterráneo, el valle del Jordán, el monte Hermón cubierto de nieve al norte, y los muros de Jerusalén hacia el sur. Amigo oyente, usted no buscaría un lugar más hermoso para vivir. Sería bueno poder comprarse un terreno en ese lugar y edificar una casa donde vivir. Es un lugar muy bueno. Pero Dios juzgó a esta gente, a esta alta civilización, y Dios los derribó. Luego en el versículo 5 vemos que las cosas se mueven hacia el futuro, y comienza diciendo: «En aquel día». Y amigo oyente, también nosotros vamos a movernos hacia el futuro y vamos a esperar hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, para continuar con nuestro estudio. Como indicamos en nuestro programa anterior, amigo oyente, comenzamos con el capítulo 28 de Isaías, una nueva sección en este libro. Ya hemos observado las profecías en los capítulos 24 al 27, que eran completamente en el futuro, es decir, en su gran mayoría. Y luego aquellas que tenían que ver con los castigos o juicios, las cargas para el futuro inmediato de aquel día, que fueron cumplidas en su gran mayoría. Ahora Isaías habla decididamente de ambas cosas, del futuro inmediato y también de las cosas del futuro lejano.
Estas cosas son aún más allá del día en el cual nos encontramos hoy. Ahora encontramos una combinación de estas cosas en el nuevo capítulo que hemos comenzado a estudiar. Y esta sección se dirige hasta el capítulo 35, sección en la cual usted tiene cosas inmediatas y distantes que han sido unidas de una forma maravillosa, lo cual ilustra el presente y también ilustra el futuro. Aquí encontramos aquello que ya ha sido cumplido y aquello que aún tiene que cumplirse. Hemos mencionado ya con anterioridad que aquí vamos a ver 6 ayes. El primer ay que se menciona fue contra el reino del norte, llamado aquí Efraín. Y vimos que Efraín e Israel son sinónimos para las 10 tribus del norte. Fue Asiria la nación que atacó al reino del norte y los llevó a sus pobladores a la cautividad. Ahora el profeta Isaías comienza hablando del futuro. El versículo 5 comienza diciendo, en aquel día. Ahora, ¿en qué día? Bueno, ya hemos dicho que eso se refiere al día del Señor. Comienza con la gran tribulación y continúa a través del mismo. Ahora se nos dice en este versículo 5 lo siguiente, en aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Esto mira hacia el futuro, es decir, hacia el reino milenario que vendrá. Lo que provocó la caída de Efraín, el reino del norte, fue la corona del orgullo. Pero en aquel día futuro, Dios los hace regresar a la tierra, y entonces será una corona de gloria. Luego en los 2 versículos siguientes, los versículos 6 y 7, leemos, y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Cierto hombre contaba una vez que él tenía contacto con hombres de negocios. Y él estaba diciendo en cuanto a un hombre que había comenzado a actuar de manera pecaminosa, es decir, que no era fiel a su esposa y que bebía demasiado. Y ese hombre contaba que su amigo, el hombre de negocios, había cometido ciertas torpezas en cuanto a la utilización del dinero en sus negocios, lo que había causado que los bancos no le adelantaran el dinero que necesitaba. Y la razón es que cuando un hombre comienza a beber, cuando un hombre comienza a pecar, pierde la agudeza y la claridad de pensamiento al hacer sus decisiones. Y aquí Dios nos está diciendo que eso es lo que provoca que esa nación caiga, y eso provocó el juicio sobre ellos. Ahora, pasando al versículo 13, observamos lo siguiente. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. Ahora, secciones como las que leemos en este versículo aquí, y en realidad toda esta sección, es la que provoca que muchos expositores de la Biblia del pasado llamaran a Isaías el profeta de lo común. Y por cierto que eso es verdad. Aquí tenemos una gran declaración del profeta, y esa es la razón por la cual estamos pausando nuestra marcha aquí. Hay muchos creyentes hoy, y por lo general son creyentes que tienen algún problema, son gente que no está satisfecha con su vida cristiana. Ahora no queremos ofender a nadie en la forma como expresamos nuestras ideas, pero estas personas son en realidad ignorantes de la palabra de Dios. Y por allí se presenta alguien en la ciudad presentando algún cursillo que ellos pueden tomar, quizá de 1 o 2 semanas, o quizá de unos pocos días, y de pronto ellos tienen la respuesta a todos los problemas. Saben ahora cómo aguantar a la suegra, cómo no pelearse más con la esposa, y ya van a ser capaces de guiar a sus hijos de la manera correcta. El jefe les va a dar aumento de sueldo, porque uno se ha convertido en una persona, maravillosa, y es como una estrella que tiene como empleado. El hecho es que esa es la solución a todos los problemas de la vida. Pero permítanos decirle, amigo oyente, y hablando honradamente, porque sabemos que hay algunos de ustedes que van a desilusionarse, y estamos recibiendo muchas cartas en cuanto a esto. Y hay muchas personas que piensan que si ellos van a pasar por cierta experiencia, que eso les ayuda a resolver los problemas. Sin embargo, se amargan, se vuelven amargados, porque esa experiencia no resolvió en realidad los problemas. Amigo oyente, escuche lo que la palabra de Dios tiene que decir. No hay ningún atajo aquí en cuanto a la vida cristiana. No hay ningún camino fácil.
Amigo oyente, el yugo que el Señor Jesucristo da no es una carga fácil. Y de la única forma en que usted va a crecer como creyente es de esta manera. Y esto es tan común, es tan ordinario y sencillo, que casi no lo queremos mencionar, porque en el momento en que uno lo diga, alguien va a decir, ¿y eso es todo? Bueno, amigo oyente, eso es todo, pero es necesario poner todo lo que uno tiene. ¿Quiere usted conocer la palabra del Señor? La palabra del Señor era para esta gente mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Era nada más que la tarea diaria de estudiar la palabra de Dios, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ellos no continuaron, se echaron para atrás. Eso es todo. Ellos se encontraban en una condición de retroceso, por así decirlo. Y hay tantos creyentes que están en esa misma condición hoy. No es que ellos sean más débiles que los demás, sino que éstos no pasan el tiempo suficiente en el estudio de la palabra de Dios. Eso es todo. Reconocemos, amigo oyente, que lo que estamos diciendo no es algo realmente emocionante que cause mucho entusiasmo. Si nosotros anunciáramos hoy en este programa que tenemos un pequeño libro que uno puede solamente leer en 30 minutos, que si usted escribe y lo recibe, este librito le puede dar la respuesta a todos los problemas que puede encontrar en la vida cristiana, le garantizamos que en primer lugar, en el primer día recibiremos más de 1000 cartas solicitando ese librito. Porque aún en ese grupo maravilloso de personas que nos escuchan a diario, habrá miles de personas que aceptarían algo como eso. Amigo oyente, en realidad nos va a llevar a nosotros 5 años o más para recorrer toda la Biblia. Eso no causa mucho entusiasmo, ¿verdad? ¿5 años? Bueno, eso es lo que nos vamos a demorar, amigo oyente. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. De esa es la única forma en que usted y yo lo podemos obtener. Ahora escuche lo que dice aquí el versículo 14 de este capítulo 28 de Isaías. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Y Dios dice, ese es el juicio para Israel en el norte, tiene que ser una advertencia para Judá en el sur. Efraín habla de Jerusalén, y Jerusalén nos habla a usted y a mí en el día de hoy. La palabra de Dios nos habla a todos nosotros. Parecería que Dios hubiera escrito ese libro, no en el día de ayer, sino mañana. Tal es el valor actual de este libro. Notemos ahora lo que dice el versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. ¿Cuál es ese pacto con la muerte y con el Seol? Daniel dice que esta gente va a realizar un pacto con el príncipe que vendrá, el anticristo, el hombre de pecado, el hombre impío, el rey despreciable que vendrá. Ese es Satanás, ese hombre, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Y en el versículo 16 leemos, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Cuál es la respuesta aquí que se puede dar hoy a la falsedad de las vidas, a la decepción que existe en todas partes hoy y que continuará creciendo hasta el momento de ese período de la gran tribulación? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, Dios ya ha dado la respuesta. Es un fundamento, es una piedra viva, es una piedra de ángulo, preciosa, fundamento seguro. Y aquel que cree en esto no tiene por qué apresurarse. Puede descansar en él. El apóstol Pedro lo dice con toda claridad allá en su primera epístola capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice él, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Simón Pedro nos muestra con toda claridad que esa piedra de la cual estamos hablando es Cristo Jesús.
Y llegamos ahora a una sección en el libro de Isaías, donde Dios dice que para esta gente el juicio o el castigo vendrá en una forma gradual. Creemos que viene en esa forma hoy. Hay veces en que nos llega de pronto, de repente. ¿Y qué puede ser peor que un juicio repentino? Bueno, lo que es peor es algo que viene de forma gradual, tan gradual que uno ni siquiera se da cuenta. Y en el versículo 17 de este capítulo 28 de Isaías, leemos: «Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo». Y luego dice en el versículo 20, «La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse». Quizá usted alguna vez ha ido a un hotel a pasar la noche, y encuentra que las mantas de la cama no son lo suficientemente largas, no alcanzan a cubrirle los hombros, y si uno hace eso, pues entonces los pies se quedan por fuera. Y uno se encuentra en una cama muy corta, los pies quedan fuera de ella, o si no es eso, uno tiene que dormir entonces acostado de una forma diagonal. Y eso no es bueno, ¿verdad? Dios dice: yo les doy a ustedes una cama corta, la manta no va a ser suficiente. Y de allí en adelante comenzará el juicio de Dios, y el de ellos les llegó. Bueno, en ese instante se encontraban a unos 100 años antes del juicio, pero finalmente les llegó. Y en los versículos 23 al 29 tenemos lo que podríamos decir es casi la parábola del trigo y la cizaña, y allí se nos habla de diferentes clases de grano y de las diferentes formas de trillarlo. Hay granos que son duros y otros que son blandos, y uno tiene que tratar a cada uno de una forma diferente. En el versículo 28 de este capítulo 28 leemos: «El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo». Uno tiene que tener cuidado con los granos que son blandos. Aquí se mencionan varios: el eneldo, el comino, el trigo, etc. Y todos son diferentes. Isaías dice que de esa manera es como juzga Dios. El juicio es en la cosecha. El individuo o la nación determinará en realidad el carácter de juicio que caerá sobre ellos. Es decir que si usted es duro y resiste a Dios, usted es un grano duro. Si usted es lo suficientemente duro como para quebrarse, entonces el juicio de Dios va a ser muy severo para usted. Cierto hombre contaba en una ocasión diciendo que él había perdido a su esposa y a sus 2 hijos. Cuando él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, dijo: «Dios tuvo que derribarme 3 veces, porque yo era un pecador empedernido, y entonces me pude dar cuenta de lo que estaba haciendo». Dios lo puede tratar a usted de esa manera, amigo oyente, y si usted es duro, entonces Él le juzgará duramente también. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 30. Él dijo: «Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero». Y en este mismo Evangelio Él dice que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y ellos serán juzgados. ¡Cuán tremendo es todo esto, amigo oyente! Usted que no es salvo, será quien determine su propio juicio y castigo, porque su corazón se ha endurecido. Si usted escucha lo que estamos diciendo hoy, entonces el Señor le podrá colocar a usted donde se encuentra el trigo.